Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto tu amigo y compañero Víctor Hernández Transmite y estoy muy contento de que estés aquí, maestro, maestra, directivo, que te gusta prepararte, que te gusta adelantarte a las cosas para saber de qué se trata. Y en esta ocasión vamos a checar y analizar a fondo la sesión número 5 de la fase intensiva después de un arduo trabajo de nuestro taller de capacitación y ahora en esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar 2021-2022 para iniciar precisamente nuestro trabajo en este ciclo escolar. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento para que no te pierdas de información valiosa para todo el magisterio de México. Y también pues, me harías un gran favor si le das manita arriba para que YouTube posicione estos videos poco a poco. Y bueno, la sesión 5, que se llama Nuestras acciones para conformarnos como CAP. Y vamos a comenzar a analizar esta sesión número 5. También comentarte que aquí abajo en el primer comentario de YouTube está la guía de la sesión 5 de la fase intensiva que de aquí fue donde hice esta presentación y también la presentación misma para que tú puedas disponer de ella y la puedas compartir con tus compañeros maestros o con tu colectivo docente. Y comienza la guía con esta frase: transformar una escuela quiere decir transformar su estructura interna, sus relaciones y su entorno al mismo tiempo y hacerlo de abajo hacia arriba, como una propuesta colectiva nunca impuesta. Elbog Sasso, 2002. Y precisamente en esta sesión vamos a indagar en eso, en analizar y reflexionar sobre nuestra CAP, sobre la conformación de la misma. Y precisamente cómo desde nuestra estructura interna, desde nuestras acciones, desde las actividades que hemos realizado y las reflexiones que hemos hecho en este consejo técnico escolar, cómo estamos preparados para iniciar este ciclo. Vamos a complementar nuestro programa escolar de mejora continua y a la vez vamos a dar inicio a planear las siguientes sesiones de la fase ordinaria de las subsecuentes sesiones de los consejos técnicos escolares de este nuevo ciclo que comienza. Y bueno, comenzamos con la introducción. A 2 años de iniciada la implementación en Jalisco del programa Recrea, Educación para Refundar 2040, las comunidades de aprendizaje en y para la vida, CAP, han logrado posicionarse en las escuelas de la entidad como la metodología para articular los esfuerzos de todos los actores educativos para la vía del diálogo directo y crítico, logrando crear ambientes que promuevan la posibilidad de ser, estar y pertenecer a la vida. Son las CAP el corazón del aprendizaje colectivo, en donde se expresan de manera libre y solidaria los diferentes puntos de vista con miras a construir un horizonte común desde un enfoque eminentemente colaborativo que permita la transformación del entorno con base en el entramado de sueños futuribles y de realidades alcanzables. En el presente ciclo escolar, la meta se centra en lograr la conformación de la CAP en cada una de las escuelas. Para ello es indispensable que cada comunidad identifique la dinámica escolar en relación con la sinergia que se genera en torno a los actores educativos y su nivel de involucramiento, con la intención de alcanzar el máximo logro de los aprendizajes y la formación integral de nuestras alumnas y alumnos. En esta sesión tendremos un acercamiento más profundo a la CAP, con una perspectiva práctica que otorgue a los colectivos los referentes necesarios para aproximarnos a un ejercicio de autocrítica y reconstrucción, para identificar la madurez alcanzada en la ruta hacia la autonomía responsable desde el diálogo y la reflexión crítica. Reflexionaremos acerca de cómo ha sido el avance hacia la conformación de nuestra CAP a partir de la valoración del colectivo en su conformación como CAP a ser implementado, y como punto central de la sesión elegiremos fichas de acompañamiento al trabajo del CTE para las sesiones de la fase ordinaria, que es lo que te comentaba. La participación decidida, la escucha activa y la generación de un ambiente de respeto son indispensables para lograr una sesión productiva y de alto impacto en el trabajo de nuestra CAP. Y es, como ya te comentaba, precisamente un acercamiento más profundo a nuestra CAP en cuanto a
cómo estamos madurando, cuál es la madurez alcanzada, dice aquí, para una ruta hacia la autonomía responsable, hacia la autogestión, hacia la reflexión crítica, hacia el diálogo, sobre todo pues de los participantes de nuestra CAP. Y precisamente el propósito, que los integrantes del colectivo, a través de la reflexión dialógica de su hacer, valoren sus avances y establezcan acciones con base en las temáticas de comunidades de aprendizaje en y para la vida, para definir la ruta que les permita conformarse como CAP. Los participantes, bueno, ya los conocemos, no es necesario andar ahí. Los materiales para el desarrollo de la sesión es necesario que el colectivo cuente con los siguientes elementos: evaluación realizada en la octava sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo pasado, que es la que ya hemos revisado con anterioridad, y bueno, los dispositivos electrónicos. Los productos son 3: valoración del colectivo en su conformación como CAP, Programa Escolar de Mejora Continua PEMS, con acciones en el ámbito de la CAP, y el plan de trabajo individual PTI, con acciones para apoyar desde lo individual a la conformación de la CAP. Y bueno, vamos a comenzar con esta, bueno, antes de las actividades, los principios RECREA, que en esta ocasión todos aprenden de todos, y el diálogo y participación horizontal. Voy a continuar para ahondar más en las actividades. Y aquí está la número 1, que dice: recordemos qué es una CAP. Como les dije desde el inicio, es más una sesión de reflexión, más una sesión de saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y sobre todo cómo vamos madurando, cómo vamos creciendo, ¿no? Como CAP. O de verdad, a lo mejor en algunas escuelas, espero que no sea así, hay imposición de parte de algunas autoridades o directivos, que no debe de ser así. Precisamente vamos a revisar un video, que aquí está el link, con que le aprietes vas a poder checarlo, sobre los ámbitos, sobre las características precisamente de una CAP, que ya lo habíamos checado con anterioridad en años pasados en algunas sesiones del Consejo Técnico Escolar, y ahora pues nos invita a reflexionar en eso. Vamos a dar lectura. Los seres humanos hacen comunidad cuando construyen en ella su identidad, su cultura y sus aspiraciones. En la comunidad, los seres humanos se cuidan, se comprenden, construyen sus realidades, enfrentan sus problemas, resuelven sus conflictos, celebran lo que los hace felices y comparten sus triunfos y fracasos. La comunidad es un principio de dignidad, de identidad, de pertenencia, de sustentabilidad, de ciudadanía, de autonomía, de bienestar y de horizontes colectivos de futuro. Desde ahí se humaniza. Esto es de Castro 2020. Nosotros hemos recorrido un trayecto con la conformación de nuestra CAP, realizando diferentes acciones, y ahora es momento de detenernos a recapitular ese camino. Para ello observaremos el siguiente video, que nos ayudará a recuperar los elementos más importantes que nos constituyen como CAP. Aquí, con que le des clic en este enlace, te va a mandar directamente al video, que precisamente trata, como te decía, de recordarnos qué es una CAP, cómo se conforma, cuáles son los ámbitos que la rodean, cuáles son las características más importantes, como el aprendizaje dialógico, que es la base pues de nuestras comunidades de aprendizaje. Entonces es un recuento de recordar, como dice aquí, qué es nuestra CAP. Después de haber revisado el video, reflexionemos como colectivo a través de las siguientes preguntas. Son 3. ¿Cuáles consideramos que son las características de nuestra CAP? ¿Qué acciones hemos realizado para conformarnos como CAP? ¿Cuáles de los principios RECREA para un aprendizaje dialógico hemos vivenciado en nuestra CAP en este periodo de pandemia? Y precisamente aquí, como lo sabes, en esta presentación puedes escribir las ideas, ¿no?, del colectivo docente a partir de las reflexiones que se generen dentro del Consejo Técnico sobre las características que son muy propias de cada CAP, de cada centro escolar, y de los logros que se han hecho, de las fortalezas que hay, de las acciones que se han realizado, y cómo se ha llevado a cabo el principio RECREA del aprendizaje dialógico, ¿no? Y sobre todo, pues, en este tiempo de pandemia, y sobre todo utilicemos
nuestra experiencia en el ciclo escolar pasado para saber cómo hemos aprendido, ¿no? A partir de estas circunstancias, cómo hemos sido resilientes en estas circunstancias, cómo hemos sabido manejar nuestras emociones, que han sido muchas. Como docente hemos tenido muchas situaciones emocionales, quizá pérdidas, enfermedades, situaciones que nos han puesto pues al límite. Entonces se trata pues de reflexionar en todo eso. La actividad número 2, valoremos nuestra CAP. Identifiquemos la etapa en la que se encuentra nuestra CAP como producto de la maduración y evolución del colectivo, así como el dinamismo generado en torno a la comunidad, es decir, en el involucramiento de todos los actores que la conforman. La relación y correspondencia entre los ámbitos de la autonomía responsable y las características principales de cada una de las etapas de la CAP permite generar una visión más clara sobre el momento en el que nos encontramos. Quizá a lo mejor hay CAPs que hace falta todavía madurar, todavía muchas áreas de oportunidad en las cuales hay que trabajar, ¿no? En las cuales no se ha podido desarrollar y también es necesario reconocerlo. Para generar la reflexión es necesario que en colectivo dialoguemos sobre el siguiente esquema a partir de esta pregunta. De acuerdo con los ámbitos de autonomía responsable y las etapas de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, ¿en qué proceso consideramos que nos encontramos como CAP y por qué? Se trata pues de ser honestos, ¿no? No se trata de echarnos flores, no se trata de sobarnos el lomo y de decir sí, somos perfectos, estamos muy bien, sino de reconocer que también hay debilidades, ¿no? Que también hay cosas por mejorar. De eso se trata. Somos humanos y la CAP está conformada precisamente de humanos. Y esos procesos que suceden de comunicación, esos procesos que suceden de interacción en el proceso mismo de aprendizaje o enseñanza, pues es precisamente lo que hay que reconocer y lo que hay que saber qué vamos a fortalecer, ¿no? Para eso es precisamente este trabajo. Y bueno, en el video no lo explica muy bien, pero aquí nos presenta también una imagen, la guía, sobre los 3 ámbitos, ¿no? de una CAP rumbo a la autonomía responsable, que es la gestión dialógica del aprendizaje, la transformación y la gestión de la práctica escolar. Y bueno, yo me quiero quedar con esta pirámide a manera de cómo primero la base es la conformación de nuestra CAP. Conformarlo con los actores que existan dentro de nuestra institución. Después se consolida, ¿no? Se liman asperezas, nos aceptamos, compartimos, respetamos nuestros puntos de vista, se toman en cuenta además para tomar decisiones, que eso es muy importante. Y todo esto es la base para la innovación, ¿sí? Para innovar, para cambiar el destino a favor de los alumnos, cambiar el destino a favor y a pesar de lo que ha pasado en cuestión de la pandemia y en cuestión de todo el rezago, de todos los aprendizajes que a lo mejor no se han logrado, etc. Entonces, conformación, consolidación e innovación. Desde la concepción de Recrea, la evaluación de la CAP implica dar a cada comunidad elementos que le permitan verse a sí misma, reconocer sus procesos, sus relaciones y verificar qué tan cerca o lejos se encuentra de aquella aspiración que construyó en colectivo. Igual de Castro 2020. Por lo anterior, es importante que en colectivo realicemos un ejercicio de evaluación a nuestra CAP, de nuestra conformación de CAP, desde un punto de vista práctico y efectivo, con un sentido eminentemente formativo que permita su mejora constante. El escenario desde el que se visualiza esta evaluación es desde la valoración del colectivo en su conformación como CAP, entendido como un proceso autogestivo, en donde la comunidad decide libremente iniciar un proceso más amplio y sistemático de autoevaluación como CAP. Entonces se trata de autoevaluarnos, como hemos venido diciendo desde que comenzó este análisis a fondo de este video, ¿no? Muy bien. En colectivo y desde su reflexión personal, desde una reflexión personal, realicemos un ejercicio de autoevaluación de nuestra CAP, recuperando los procesos vividos, así como los productos y el análisis del avance realizado en la 8ª sesión ordinaria del CTE del ciclo escolar pasado,
Para ello ingresemos en la siguiente liga y demos respuesta al instrumento de valoración de la conformación de la CAP. Una vez realizado el ejercicio, identifiquemos aquellos indicadores que se han convertido en fortalezas de nuestro colectivo, pero también podremos identificar las áreas de mejora, lo que nos permitirá transitar hacia la conformación de nuestra CAP. Para ello, los invitamos a dialogar en torno a estas áreas de mejora identificadas en relación con su origen y consecuencias. Entonces, aquí si tú le das clic en esta presentación, te va a llevar a un formulario que ya está hecho. Y precisamente se va a tratar de hacer un ejercicio de autoevaluación de nuestra CAP, cómo estamos, y vas a checar ahí algunos aspectos muy importantes sobre lo ideal, lo que se espera que sea una CAP y si se ha logrado o hace falta, y también cuáles son las áreas, como dice aquí, de mejora. Entonces, este formulario, te adelanto, se hace no lo vayas a hacer tú como maestro o como directivo, sino que se trata de que se haga en colectivo, se trata de que se haga en grupo y se trata de hacer uno por escuela. Por lo menos eso es lo que se sobreentiende, pues al ingresar a este formulario. Y bueno, por último, la actividad número 3, reflexionemos acerca de cómo nos hemos conformado como CAP. Dialoguemos acerca del entorno personal, el escolar y el social en cuanto a la conformación de nuestra CAP. Reflexionemos con relación a los ámbitos de la autonomía responsable y en el proceso que nos permitirá ser una comunidad de aprendizaje en y para la vida, con base en las siguientes preguntas. Y reflexionamos estas 3 preguntas. ¿Cuáles han sido las transformaciones a nivel personal que hemos realizado para trabajar en comunidad a partir de la pandemia? Entonces se trata de analizar nuestras acciones, qué es lo que hemos hecho en tiempo de pandemia para precisamente transformar a nivel personal. ¿Cómo nos hemos transformado? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo y dialogado durante el taller intensivo y durante esta fase intensiva? Taller de capacitación me refiero. Entonces no es un trabajo que apenas vayamos a realizar, sino que ya lo hemos venido dialogando, pues. ¿De qué manera las acciones que hemos desarrollado desde el aula y la escuela han permitido la comprensión de nuestro actuar para darle sentido y propiciar el aprendizaje de los alumnos? ¿De qué manera los procesos dialógicos compartidos en colectivo nos han permitido tomar conciencia de qué y cómo aprendemos en nuestra CAP? Y bueno, la actividad número 4, que es la última, elijamos nuestras fichas para el CTE. Está muy interesante esta actividad porque es un preámbulo de lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones de la fase ordinaria de nuestros consejos técnicos que tenemos marcados en nuestro calendario escolar. A lo largo del ciclo escolar 2021-2022, dentro de la fase ordinaria de los CTE, trabajaremos con diferentes fichas temáticas, las cuales tienen la finalidad de continuar fortaleciendo la conformación de nuestra CAP. Para ello debemos considerar la selección de una ficha para cada uno de los siguientes escenarios. Aula, primer escenario, aula. Segundo, padres de familia. Tercero, colectivo y personal. De tal forma que nos permitan atender durante este ciclo escolar las problemáticas en nuestra CAP, identificadas en la sesión 1 de esta semana del CTE, y que podamos continuar con la ruta de construcción desde el enfoque del aprendizaje dialógico hacia una autonomía responsable con una visión prospectiva. Estas fichas están divididas en 5 temáticas y 4 escenarios, como una muestra a continuación. Entonces, estas son las temáticas, son 5, y estos son los escenarios. Y se trata de dividir algo así, o organizar algo así como nos los propone la guía, estas fichas. Entonces, las temáticas: pedagogía del cuidado, desarrollo emocional, estrategias para el trabajo en comunidad, aprendizaje dialógico, inclusión y equidad. Y los escenarios, bueno, ya los leímos: aula, padres de familia, colectivo y personal. Nosotros los vamos a acomodar como mejor nos convenga. Vamos a jerarquizar y vamos a seleccionar cuáles son los más necesarios para nuestra CAP, para nuestra comunidad escolar. Entonces, la ruta del trabajo será la siguiente. Es precisamente la organización, ¿no?, que nos propone, como desde la sesión 1, por aquí se comieron la sesión 3, o no sé si no existe, pero bueno, voy a checarlo. Pero se trata de elegir la temática, elegir el escenario
y qué número de ficha vamos a trabajar. Si nosotros analizamos el anexo número 1, este es un extracto, no está completo, si te fijas nomás son 2 temáticas porque la letra venía muy chiquita. Nos da precisamente propósitos de las fichas temáticas. Y por leer uno, pedagogía del cuidado, ¿sí? Que son precisamente el cuidado en tiempos de pandemia. Por ejemplo, en el escenario, en el aula, que los docentes promuevan acciones en el aula de cuidado personal y hacia los otros para propiciar en los alumnos cambios de conductas y acciones de autocuidado en los diferentes espacios. Y así en cada uno de los escenarios te propone un propósito. Y bueno, yo recomiendo que en este momento del Consejo Técnico Escolar se jerarquice, se seleccione cuál es el más importante y cuál es el que se quiere abordar, como aquí lo propone, en estas temáticas, y lo vamos a seleccionar como fichas. Entonces son 20 fichas de este anexo y vamos a seleccionar cuáles queremos abordar prioritariamente. Y ya después, ¿de qué manera estas fichas que seleccionamos nos fortalecen para conformarnos como CAP? ¿Qué implicaciones tiene para el colectivo y en lo personal la implementación de estas fichas? ¿Qué debemos tener en cuenta para asegurar el éxito de la aplicación de las fichas? Y bueno, por último vienen los acuerdos. En colectivo agreguemos a nuestro PEMSE en el ámbito de CAP las actividades que aseguren su conformación con base en el trabajo realizado y a lo largo de la sesión. Y también asimismo hay que integrar nuestras acciones o lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, en el PEMS, que también será muy necesario checarlo en esta sesión para irlo conformando. ¿Cuáles son esos objetivos, esas metas? ¿Sí? Esas acciones sobre todo, y cuáles son los responsables y en qué tiempo se va a realizar. Entonces ahí estar muy al pendientes de las acciones que vamos a realizar y cuáles nos corresponden, y las que no, pues apoyarlas indirectamente. Y bueno, por último, la guía nos propone la evaluación de nuestra sesión, que son algunas preguntas que no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero bueno, son algunas preguntas reflexivas para evaluar nuestra sesión. Y bueno, pues hasta aquí termino con la sesión número 5 de nuestra fase intensiva. Suscríbete por favor a mi canal, me ayudarías mucho. Te dejo aquí abajo, como te decía, la guía y este material que he hecho con mucho entusiasmo, con mucho gusto para ti, para que lo compartas en una presentación de PowerPoint. Y bueno, cualquier comentario estoy a la orden. Cualquier sugerencia, cualquier duda, estoy también a la orden. Cuídate y que tengas un excelente día. Hasta luego.